Bien, hermanos, vamos a entrar en la parte fundamental, es decir, en los cimientos teológicos de este curso. Esto es el tema del Edén. Quisiera, por favor, invitarlos a leer del 26, Génesis 1, del 26 y hasta el 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. El Edén. ¿Cuáles eran las condiciones en las que Dios puso al hombre? Primero vemos, ¿alguna vez se han preguntado por qué Dios no creó primero al ser humano y después a todos los demás? Bueno, aquí hay un poquito de nuestras conclusiones al respecto. Dios estaba estableciendo el ambiente apropiado para que el ser humano estuviera, porque le iba a dar una misión definida y específica, especial también. Así es que Dios primero creó las condiciones apropiadas en el medio ambiente. Lo vemos aquí con toda claridad. Dios puso con qué se iba a alimentar, puso un espacio geográfico, físico, en el cual él pudiera estar y estar bien. Le puso cómo podía él sustentarse y con esto estar bien. Y le puso también donde pudiera desarrollarse y con eso estar bien. Así es que las condiciones apropiadas tienen tres elementos. Dios establece en el Edén primero un ambiente apropiado. El medio ambiente. Segundo, un espacio para la sociedad. Y en tercer lugar, también función y roles. Todo esto permite que la misión que Dios le iba a encomendar fuera posible. ¿Y cuál era su misión? Dice el versículo 28. Fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y nuevamente vuelve a decir: yo hice todo lo que ustedes necesitan para que cumplan esto. Frecuentemente nosotros vemos Génesis 1:28 como la misión de Dios, pero con un énfasis o con un objetivo más que énfasis
demográfico, pienso yo. Yo nunca he escuchado a alguien que hable desde la misión del ser humano, más allá de poblar la tierra. Él utiliza dos términos aquí: fructificar y multiplicar. Este multiplicar sí tiene que ver con demografía. Sí, pero tiene que ver con desarrollo. Y ambos tienen que ver con crecimiento. Es decir, el Señor le encomienda al ser humano una misión que le va a hacer crecer, una misión que le tiene en bienestar. De manera que no podemos nosotros tomar solamente uno de los dos y obviar el otro, o de plano evitar el otro. Tiene que ver con que el ser humano pueda ser y hacer para lo que Dios diseñó que fuera y que hiciera. Y después de que Adán y Eva caen, esta parte que tenía todas las posibilidades de cumplirse, también caen y se ven comprometidas. El ser humano, mis hermanos, no necesita ser nuevo por algo que no exista, sino por algo que no conoce. Así es que yo quisiera presentarles ahora, a partir de aquí, a partir del concepto del Edén, cómo es que Adán y Eva estaban. Bueno, introduciendo el concepto de bienestar. Si manejáramos el Edén como un estatus, y ese estatus es el de bienestar, podríamos encontrar que tiene 3 elementos o 4, según ustedes lo puedan considerar. El primero de ellos, sí es fundamental, del que emana todo lo demás, es que en el Edén el hombre tenía una correcta relación con Dios. En segundo lugar, el hombre tenía una correcta relación. Este es el que puede dividirse o bien ser uno mismo. De eso dependería que fuera 2 o 3. El hombre tenía una relación consigo mismo y entre sí. Es decir, como sociedad. Hombre Dios y Dios hombre y hombre con hombre, ¿no? Entre la humanidad. Una correcta relación consigo mismo y una correcta relación con el hombre, con los otros. Y finalmente, una correcta relación con el mundo creado. Su medio en el que se desarrolla. A esto se le llama bienestar. Y si nosotros hiciéramos un análisis de qué es el bienestar, pues podríamos probablemente pensar que es tener que comer, salud, tener donde vivir, las necesidades básicas, vaya. Pero la sociedad hoy en día no solo se enfoca en las necesidades básicas, sino también pone los deseos como una necesidad. Entonces, si nosotros vemos cuáles son los vacíos de la sociedad de hoy en día, todos, absolutamente todos, giran en torno
alguna fractura en estos 3 puntos. Las familias, las instituciones, los gobiernos, todo esto tienen problemas de sociedad. La falta de sentido, más que nunca, nuestra sociedad está falta de sentido. Hay una búsqueda intensa y constante, permanente de la sociedad por querer satisfacer los vacíos internos. Antes era muy común, al menos aquí en México, saber qué era lo que alguien iba a estudiar. Porque o era religioso, o era maestro, o era doctor, o era abogado. Y no había más. Hoy en día, con más de 500 carreras, 500 licenciaturas o ingenierías, que solamente en México se ofertan, se registra el mayor índice de jóvenes que no saben qué estudiar. Más que nunca, las universidades registran cambios de carrera. Chicos que ya ingresaron, que pasaron sus propedéuticos en una carrera, que inician su primer semestre, a veces segundo semestre, y cambian de carrera. Y estudiantes que se cambian hasta 3 o 4 veces de carrera. Y lo peor, no es que hagan este camino complicado y con curvas para llegar y descubrir su vocación, sino lo peor es que un alto índice de todos los que siguen ese proceso desertan. Entonces, hay una falta de sentido, hay una falta de convicción hacia lo que yo soy, el factor identitario está comprometido y también hacia lo que yo debo de hacer. Se habla de la integralidad, el ser, el creer y el hacer, ¿cierto? Entonces, hay una crisis en eso y todo eso responde a una sola cosa. El ser humano está caído y no tiene una correcta relación con Dios. Y finalmente, también más que nunca se nota cómo hemos quebrantado el medio en el que nosotros estamos. El calentamiento global, toda esta cuestión orgánica, tantas enfermedades que ahorita se registran en la sociedad de hoy por meternos tantos químicos en nuestro organismo, tiene que ver con una falla en el mundo creado. Y yo quisiera que concretáramos esto a partir de la palabra, para que viéramos un poquito. Vamos a Romanos, capítulo 1. Hay muchos pasajes, pero este es mi favorito porque yo lo veo como el más completo. Romanos 1, y va a ser desde el versículo 18. Pablo aquí está diciendo el famoso pasaje de que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios y que, bueno, cita a Habacuc, el justo vivirá por la fe. Pero después habla de la culpabilidad del hombre, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El creer, la fe, la espiritualidad quedó comprometida. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios pueblos. ¿Ven cómo ya cambió? Hay un segundo nivel, hacia sí mismo. Y con la sociedad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Qué tristeza. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus semejantes cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su envío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo así las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ven, hermanos? Como todos, esta es la concreción de la fractura de las condiciones apropiadas en las que Dios puso al hombre. Por eso es que en términos del Evangelio y del evangelismo es tan importante a considerar el Edén como un concepto, porque este estatus en que Dios creó al ser humano y en el que Dios lo puso para desarrollarse, allí es donde empieza esta fractura y allí es donde tenemos que volver a la humanidad, que regresar al hombre caído. Desde ahí, Romanos desarrolla todo esto a lo largo de la carta y, bueno, bien haría hacerle un estudio a la luz del Evangelio y de la condición del hombre caído y de cómo Dios provee el medio para regresar aquí. Así es que en términos del evangelismo, nosotros necesitamos reenfocarnos. ¿Saben? No es dejar, pensando otra vez en la línea que hice de lo que es el evangelio, no es cuestión de olvidar o de obviar el mensaje de salvación, sino que es abrir un poquito, pensemos así en una cámara, en una videocámara que tiene un enfoque en el rostro, probablemente así esté, yo no sé cómo esté en este momento, el enfoque de la cámara puede estar en mi rostro, en mi persona, pero lo que yo estoy intentando decir es que en términos del evangelismo es necesario, del evangelio, es necesario abrir esa cámara para que se vea completo el cuadro. Y cada parte que conforma el evangelio es fundamental. Porque la tarea que el Señor Jesús nos dejó es grande, pero es definida y específica. Hacer discípulos. Un hermano que aprecio mucho y muy sabio él. Siempre que le preguntaban, es pastor de Chiapas, y él, siempre que le preguntaban durante su pastorado cómo estaba su iglesia, él contestaba, trabajando, hermano, trabajando. Unos en pro y otros en contra, pero trabajando, ¿no? Lo cierto es que, bueno, las iglesias están conformadas por gente que están algunos a favor del trabajo pastoral y de las propuestas y de la dirección y otros en contra. Y esto es triste porque no debiese ser. El enemigo no tendría
¿por qué encontrar siervos dentro de nuestras congregaciones, dentro de las iglesias? Pero lo cierto es que una de las causas de que encuentres siervos en las iglesias, el maligno, es que no hay discípulos. Que no todos, permítanme decirlo mejor, no todos los que están allí son verdaderos discípulos de Cristo. Así es que cuando hablamos de evangelizar, estamos hablando de la necesidad de regresar al ser humano, de la caída y del fondo, de la degradación y del abandono de Dios que se relata en Romanos 1 y que va a seguir ahí hasta el capítulo 4 con este tema. Hasta el Edén, en donde había bienestar. Tenía lo que requería para su sustento, tenía lo que requería para trabajar y tenía lo que requería para estar pleno internamente en sus relaciones con Dios y con la sociedad, con el prójimo. Finalmente, a esto de nuevo Jesús resuelto: amor a Dios y amor al prójimo. Esto es el bienestar. Para cerrar este tópico, quisiera hablar ahora acerca de la expulsión. Todo esto, hermanos, a la luz del evangelismo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó realmente allí? Bueno, yo quisiera saber, ¿no? Todo con concreción. Pero sí tenemos una luz. Así es que sobre ellas nos vamos a ir y quiero hablar un poco acerca de la expulsión. El Edén y la expulsión. En primer lugar, vemos cómo Eva escucha a la serpiente, la tergiversación de la verdad, pero hay un momento clave en el proceso. Y este es que contempló la oferta de la serpiente. Y la oferta de la serpiente incluía lo más grande: ser como Dios. Así es que, posteriormente a la contemplación, lo codició. Codició ser como Dios. Así es que el ser iguales a Dios los llevó. Esto ya es degradación. Permitir nuestra mente concederla a algo que Dios no nos tiene permitido ya es un proceso de degradación inicial. Esta es la segunda parte. La tercera parte la consuma desobedeciendo. Pero viene todavía una parte más. Transmitió. Su falla. La palabra pecado quiere decir fallar al blanco, ¿cierto? Se equivocó. Su error, su desobediencia fue transmitido. Y ¿saben? Esto desencadena todo un ciclo que trasciende de nuestra persona, que trasciende de la persona que peca, afecta a muchos más,
algunos como víctimas y otros como victimarios, pero lo cierto es que el mundo en el que nosotros estamos, que es un mundo caído, está en este mundo. No estamos solos. Alguien que falla, alguien que peca, no peca solito. Y nosotros debemos de considerar esto en términos del discipulado y en términos de nuestra acción evangelizadora. ¿Por qué? Permítanme ilustrárselo de esta manera. Una persona llega a nosotros con un problema de adulterio. ¿Sí? Esta persona es infiel y no quiere ser infiel porque sabe que es un pecado y porque se siente muy mal y porque ya empezó a tener otras pérdidas. Así es que nosotros, ¿qué hacemos? Como pastores o como siervos o como misioneros o como cristianos, ¿qué hacemos? Nosotros pensamos en el adulterio y vemos las herramientas que podemos utilizar ministeriales para poder trabajar con esta persona y sacarlo de esta situación. Pero resulta que cuando hablamos con esta persona, no solamente es el adulterio lo que tiene. Hay que analizar qué lo llevó a adulterar, cómo está su matrimonio. Y entonces de repente se hace esto, un montón de posibilidades. Matrimonio, crianza, cómo fue criado. ¿Sí? También, si tiene adicciones, ¿cómo fue que cayó en adulterio? También tenemos que identificar qué onda también con sus hijos, es decir, toda la familia, no solo directamente el matrimonio que está relacionado con este tema, sino la familia, toda su familia. También tenemos que ver cuáles son sus influencias, sus amistades, también tenemos que ver su trabajo, tenemos que ver qué cree, sus creencias, y también tenemos que ver su historia. No solamente las circunstancias que lo han llevado hasta aquí, sino todo esto. Y todo esto está vinculado. Así es que si solamente vemos nosotros de una manera lineal y vemos adulterio, pues vamos a decir A más B es C y C más D es E y podemos irnos de esta manera como algo consecuencial. Pero este asunto, más que consecuencial, es sistémico, en donde cada uno de los factores se vinculan e interactúan. Y esta es la condición del hombre caído. No podemos pensar que solo uno de los criterios que conforman el bienestar está quebrantado, sino todos tienen que ver. Y para poder nosotros trabajar con alguien como un discípulo, tenemos que trabajar la integralidad de su vida. Y no son dos cosas diferentes. Evangelismo y discipulado no son dos asuntos separados. Ya veremos esto en uno más de los tópicos. De manera que la pregunta es, ¿por qué lo sacó del Edén? Yo quisiera hablar esto en términos del amor. La expulsión, entonces, es un símbolo, es una manifestación, más bien dicho, del amor de Dios. Dios nos expulsa por amor. Pone un límite. Porque Adán y Eva corrían riesgo. Y la peor de las consecuencias es que ellos quedaran ya no eternamente ligados a Él,
sino eternamente separados de Él a causa de la desobediencia. De manera que el Señor les pone este límite y no hay para ellos más tentación a partir de este momento. Una de las cosas es que tiene que ver con lo que el hombre es creado a su imagen y semejanza y lo que creado a su imagen y semejanza puede alcanzar. Pero el problema que aquí se inserta en la historia de la humanidad es que no es solamente lo que desde la imagen y semejanza de Dios hagamos, sino desde lo que el libre albedrío que Dios nos concede nos pueda llevar a hacer. Es así que vemos dos vertientes. Un hombre, en términos de los alcances de la humanidad. Si un hombre permanece en Cristo, déjame ponerlo con otro color, a ver si se ve. Este hombre automáticamente va a crecer y va a ser dotado no solamente por la presencia del Espíritu de Dios, sino por los dones y las habilidades sobrenaturales del Espíritu de Dios. Bueno, citando un poquito a quién es Sampen, ¿no? Que define dones espirituales como la habilidad sobrenatural dada por Dios. Entonces, para crecer en Cristo, el hombre va a crecer y va a ser dotado. Esto quiere decir que va a avanzar hacia la perfección y plenitud en Cristo. Sin embargo, el hombre en la carne perdón la letra, hermanos, esto está muy inestable y cuesta escribir. En la carne, el hombre solamente tiene un fin. Degeneración y degradación. Esto a ellos le llaman evolución, ¿no? Esto a ellos le llaman progreso. No es así ahorita con la teología de género, este monstruo un monstruo del sistema a nivel global, en donde están diciendo que es progreso, que es una ideología progresista. Ellos piensan que es progreso, evolución, ¿y qué otra palabra dije? Progreso, evolución y desarrollo. Por ejemplo, dicen que son países muy desarrollados, muy avanzados, los que ya tienen legalizado el aborto, las drogas y todas estas cosas, ¿no? Desde esta perspectiva, ellos creen que están. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero en realidad son caminos de muerte. Y nada más cierto que eso en términos de la humanidad, del mundo caído al que debemos llegar. De manera que de esta condición en que nuestro objetivo como no creyentes está, es un proceso. Miren, alguien sin Dios, hermano, sea creyente o no sea creyente, alguien que no tiene una correcta relación con Dios, no se queda quieto, no se queda detenido, no se queda estático. Es un proceso de degradación, va descendiendo. Según sus decisiones, es el acelere de esa caída.
Pero no se queda aquí, sin Dios y ya. Ni siquiera el argumento de ti, yo amo a Dios a mi manera, o yo sigo a Dios a mi manera, o yo soy cristiano a mi manera, conforme a mi corazón. Eso es antibíblico. No es real, no es posible. Pero eso es lo que argumenta una persona en estado caído. O un cristiano cayendo, alejado del Señor y de su voluntad. Alguien que es discípulo va a ser el contraste, porque va a tener la capacidad de desarrollar la misión que al hombre le fue dada: fructificar y multiplicar. El crecimiento es parte de la naturaleza, del plan original de Dios para el ser humano. Y alguien que está mal en nuestra sociedad y Dios lo pone delante nuestro, debe de ser sacado de allí e introducido en este nuevo proceso que solo es posible a través de la fe en Cristo. Así es que, como una expresión de amor, podemos nosotros replantearnos la expulsión. Yo tenía una prima que en la adolescencia se clavó mucho con estos temas de, pues, los que le buscan que si había gigantes en esa época o no, y de ese tipo de cosas, cómo es que estaba poblado, cómo de repente Génesis presenta a muchas personas, qué pasó con Eva, y todas estas cosas que no podemos saber con claridad y que hay que estudiar mucho más para esto, hay los expertos en ello, pero esta prima decía que Dios era malo. Estábamos adolescentes y ella decía que Dios era muy malo porque él había sacado, que para qué había creado a Adán y a Eva si él es soberano y si él es sabio, omnisciente, que entonces para qué había creado al hombre si ya sabía que iba a caer y por qué lo había quitado del lugar bonito en el que él estaba. Y entonces ella etiquetó a Dios como malo y como injusto. Pero la expulsión, yo lo entiendo después, como un acto de misericordia. No les dio su merecido. Probablemente ellos merecían quedarse allí con la tentación y quedar eternamente separados de Dios con ese riesgo. Pero Dios, en su gran amor, no les permitió caer definitivamente. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Provee los límites que necesitamos para no caer más. Y provee el medio para salir de esa condición de constante degradación. De esta manera, mis hermanos, terminamos esta primera parte.